después de esta última intervención y de algunos comentarios anteriores, me queda claro que en el fondo es un trasfondo de tipo político partidista. Pero me parece que hay que ir analizando cada uno de los temas que se han expresado aquí en la tribuna. En primer lugar, el origen de todo este punto de acuerdo tiene que ver con la ejecución de una orden de aprehensión en contra de un ciudadano mexicano, integrante de la comunidad yaqui, del pueblo yaqui, por acusaciones que le hace y elementos de prueba que hace otro integrante de la tribu yaqui. Me parece que es muy importante que entendamos primeramente que la comunidad yaqui está organizada en 8 pueblos. Cada uno de estos pueblos tiene sus propias autoridades tradicionales con un ámbito jurisdiccional que no abarca el penal, y esto es un tema que se discutió desde la reforma indígena, y cada una de estas comunidades cambia sus autoridades tradicionales todos los años. Cada año, en el año nuevo, eligen un nuevo gobernador, el gobernador define un secretario, eligen un nuevo pueblo mayor y capitán general y todas las autoridades, toda la estructura de autoridades de cada uno de los pueblos yaquis. Sin embargo, desde hace unos 14 años, en 2 o 3 comunidades, particularmente en una, en Bicam, se formó una escisión dentro de la propia tribu yaqui y no reconocieron a la autoridad tradicional. En este pueblo de Bicam hay un grupo de yaquis que tiene una fortaleza, que tienen todos sus derechos y que no han reconocido en los últimos 14 años al gobernador tradicional que se nombra en esta comunidad. Curiosamente, el vocero y gobernador alterno durante los 14 años han sido las mismas 2 personas, uno de ellos precisamente del que se hace mención aquí, Mario Luna. De forma que por un lado alegan tradiciones y por otro lado violentan las propias tradiciones del pueblo yaqui. Ustedes pueden comprobar, cada año nuevo se anuncia la elección de las nuevas autoridades. ¿Qué sucedió en este conflicto interno entre el pueblo yaqui exclusivamente en la comunidad de Bicam? Que alguien afín, digamos, a la autoridad tradicional, opuesto a las acciones de Mario Luna, fue secuestrado por varios yaquis encabezados precisamente por Mario Luna. Y no solamente lo secuestraron, sino que lo ataron a un árbol y lo flagelaron. Le impusieron lesiones aduciendo que la tradición yaqui les permitía sancionarlo por estar en contra de la autoridad. La esposa de esta persona presentó, esto sucedió a finales del 2013, presentó una denuncia penal, se integró la averiguación previa y de ahí se otorgó por el juez una orden de aprehensión en contra de Mario Luna y de varios. Es una violación entre yaquis contra yaquis. La autoridad del Estado no es el primer caso, conozco de varios asuntos de litigios judiciales entre ellos, que de acuerdo con la ley y con la Constitución se resuelven por la autoridad formal del gobierno del Estado. El juez otorgó la orden de aprehensión y esta se ejecutó. Máxime bajo el agravante que el denunciante, el objeto del flagelo que recibió, apareció muerto, apareció asesinado. Me parece que no es un asunto menor. Lo primero que quiero dejar en claro aquí es que es un asunto estrictamente del orden judicial, que no tiene que ver con el otro tema que abordaré enseguida, que es el tema del agua. No podemos venir, tenga o no tenga razón en su defensa o no defensa de los derechos del agua, el que aparezca Mario Luna, tenga o no tenga razón, no se puede aducir ese liderazgo para que esté ajeno a la aplicación de la justicia cuando esté incriminado con elementos de juicio precisamente por haber infringido un delito a un ciudadano, habitante del pueblo de Bicam y también perteneciente a la etnia yaqui. Y que además, insisto, con el agravante que recientemente su esposa denunció su desaparición y acaba de ser encontrado un cadáver que aparentemente puede ser de él, está haciéndose las pruebas periciales.
Segundo, se dice que todo esto tiene que ver con la lucha del agua y se manejan informaciones que están totalmente tergiversadas. Ciertamente, el gobierno del estado y el ayuntamiento de Hermosillo compraron y pagaron derechos de agua hasta por 60 millones de metros cúbicos al año a derechohabientes de este recurso que están en los márgenes del río Yaqui, entre la presa Plutarco Elías Calles y la presa Lázaro Cárdenas. Entre la presa de la Angostura y la presa del Novillo, los habitantes de esos pueblos, que son los primeros que recibieron concesiones de agua, decidieron vender parte de su concesión al pueblo de Hermosillo ante la negativa de la gente de Obregón de venderla. Es más, los agricultores de Obregón aceptaron vender, pero sus dirigentes impidieron que se concretara esa venta. Con esa agua se construyó un acueducto. El acueducto, para poderse realizar, tuvo que reunir todos los trámites, entre ellos la manifestación de impacto ambiental. El senador Gándara Camus fue delegado de Semarnat, sabe precisamente que una manifestación de impacto ambiental desde las reformas de 2005 exige la consulta a la comunidad sobre la manifestación del impacto ambiental y corresponde a la autoridad federal hacer esta consulta. La consulta se realizó por los medios tradicionales, que son anuncios en el periódico, en internet y visitas a los potenciales afectados. Se hizo la consulta, se hizo la manifestación y todas las consecuencias que de ello derivan, se pudo realizar la obra. Los agricultores de Obregón, que son quienes se han opuesto a esta obra, a través de la comunidad yaqui, de esta fracción de uno de los 8 pueblos de la comunidad yaqui, presentaron un recurso ante un juez de distrito en el sentido que no se había respetado la norma constitucional de que la consulta al pueblo yaqui tendría que hacerse respetando los usos y costumbres del pueblo yaqui. El juez primeramente les negó el amparo, en el colegiado fue atraído por la Corte y la Corte resolvió que los yaquis tenían derecho a ser consultados de acuerdo a sus usos y costumbres, que en su consecuencia ordenaba a la Semarnat, autoridad federal, a realizar esta parte de la consulta que no se realizó de conformidad con la formalidad de respetar los usos y costumbres del pueblo yaqui. Hasta donde yo entiendo, la autoridad federal ha tenido varios inconvenientes con los propios yaquis de ponerse de acuerdo quién representa a la comunidad yaqui, si las autoridades tradicionales o estas personas que están ahí. Pero la Corte no ordenó absolutamente nada, ninguna otra cosa. Ordenó reponer una parte de la consulta que obliga la ley, la LEGEPA, para respetar los usos y costumbres de la comunidad yaqui. Hay que decir con claridad que la propia Ley General de Medio Ambiente establece que el resultado de la consulta no es vinculante al resolutivo. De manera que me parece que ese argumento está totalmente fuera de lugar. Se ha dicho aquí de una manera verdaderamente sin sentido que se está hablando de dejar sin agua a una comunidad, a la comunidad yaqui. Esto es verdaderamente sin sentido. El cauce del río Yaqui, la cuenca del río Yaqui, tiene una capacidad anual por el orden de los 1.200, poco menos de 2.200 millones de metros cúbicos. Los derechos que tenían propietario que recibe su pago anualmente a $1 por metro cúbico, que es el pago más alto que se ha realizado en el país, los derechohabientes vendieron esa parte a Hermosillo, de manera que Hermosillo es derechohabiente de esa agua. Esos son 60 millones de metros cúbicos dentro del cauce que están dentro de estos 2.200, poco menos, que es el volumen concesionado de agua de esta cuenca. Al pueblo yaqui le están concesionados 250 millones de metros cúbicos desde hace muchos años, desde hace más de 50 años. A los agricultores de Obregón
1.950 millones de metros cúbicos anualmente le están concesionando. Nada más para que dimensionen, en un solo día, la semana pasada, en un solo día, como todas las presas en Sonora afortunadamente están llenas, que esto es atípico, la presa del Novillo tuvo que desfogar 80 millones de metros cúbicos, que es más de lo que Hermosillo tiene derecho, porque compró los derechos de usar agua durante un año. De manera que venir aquí a esta tribuna y decir que se está dejando el pueblo yaqui sin agua, me parece que está absolutamente fuera de foco y que no tiene ninguna otra intención más que un poquito escalar el tema. Finalmente, hoy día está en manos de un juez, una vez ejecutada la orden de aprehensión que obsequió un juez, está en manos de un juez determinar si concede el auto de formal prisión o no concede el auto de formal prisión. Venir aquí a exhortar a que el gobierno del estado retire las órdenes de aprehensión que no fueron emitidas por la Procuraduría, que fueron obsequiadas por un juez, me parece que también está fuera de la legalidad. Lo que procede aquí es que se haga la investigación está hecha, que el juez valore si los elementos que consideró a la hora de otorgar la orden de aprehensión subsisten y otorgue o no otorgue el auto de formal prisión. Eso es lo que procede y no está ligado absolutamente con ninguno de los otros temas. Ciertamente es un problema que también tiene implicaciones sociales. Como ustedes saben, a partir de esta administración se ha permitido un bloqueo a la carretera a la altura del pueblo de Bicam, exactamente, que es donde existe esta disidencia, y que nuevamente se ha restablecido demandando la libertad de Mario Luna. Me parece que el fondo del tema es un tema jurídico. Podrán estar o no de acuerdo en los demás temas, podremos estar o no de acuerdo en los demás temas, pero este es un tema estrictamente jurídico que trata de aprovecharse con otros propósitos con los cuales definitivamente no estamos de acuerdo en el PAN y en consecuencia votaremos en contra de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.